Así es, Nera, hoy vamos a estar hablando sobre algo histórico que sucedió en Brasil el día de la fecha, 17 de septiembre, y es la marcha en Brasil por la independencia, la libertad en favor de Jair Bolsonaro y en contra de la Corte Suprema. Primero hay que poner un poco en contexto, las calles de Brasil se llenaron de manifestantes pro Bolsonaro, a pesar que los grandes medios de comunicación la han querido opacar, diciendo que ha sido poca gente y demás. A las fotos nos remitimos y también a los archivos que se pueden ver en nuestro video que se ha subido al día de ayer, en los cuales se han visto el discurso del presidente Bolsonaro, las distintas marchas en las distintas ciudades y demás. Y justamente es lo que se ha catalogado como la marcha más grande de la historia de Brasil, pidiendo por la libertad de expresión, la libertad de prensa, luego de que un grupo de jueces izquierdistas y la Corte Suprema empezara a hacer los arrestos claramente arbitrarios de periodistas, activistas políticos y youtubers y tuiteros por expresar su apoyo a Bolsonaro. Esto en el canal de Horacio pueden ver la entrevista tanto a Eustaquio como también a nuestra amiga Sarah Winter, en los cuales ellos comentan un poco más de profundidad, de primera mano, todo lo que ellos han sufrido justamente con toda esta persecución política que han tenido. Según la Corte, estas personas divulgan noticias falsas, fake news, bajo la orden del presidente y por eso deben ser arrestados sin un juicio previo ni respetando obviamente los foros políticos de algunos diputados. En el caso de los diputados justamente también han sido arrestados. Dentro de todas estas manifestaciones claramente estuvieron movimientos conservadores, algunos liberales y los bolsonaristas en casi todo el país. Justamente se eligió el 7 de septiembre ya que es el día de la independencia de Brasil y es una fecha muy importante, por no decir la más importante para la historia del país. También en forma de pedido al presidente y al Congreso de que hagan algo para frenar las claras violaciones a la Constitución que hay de parte de la Corte Suprema. El mandatario Jair Bolsonaro apuntó directamente contra el juez izquierdista Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal, quien lidera la causa politizada a través de la cual la Corte Suprema arresta a los simpatizantes de Bolsonaro. En la avenida Paulista, el mandatario Jair Bolsonaro, en un discurso el cual dio, habló sobre, acusó al magistrado de flagelar la democracia y faltar el respeto a la Constitución. También comentó que todos los presos políticos tienen que ser puestos en libertad y quiere pedirle justamente de que, y le dijo al pueblo que este presidente, Jair Bolsonaro, ya no va a cumplir las decisiones que tome el señor Alexandre de Moraes, que la paciencia del pueblo se ha agotado, tiene tiempo para pedir su sombrero y dedicarse a sus asuntos, él para nosotros ya no existe. También lo desafío un poco. Los colores de nuestra bandera son verde y amarillo, somos conservadores, respetamos las leyes y nuestra constitución, comentó Bolsonaro. Ya no admitiremos, que personas como justamente de Moraes continúen azotando nuestra democracia y faltándole el respeto a nuestra constitución. Y para cerrar justamente comentó que tenemos un juez dentro del Supremo que o encaja con la Constitución o debe irse. No podemos aceptar un sistema electoral que no ofrezca ninguna seguridad a la hora de las elecciones. No es una persona del Tribunal Supremo que nos diga que este proceso es seguro, porque también hay que recordar que en esta manifestación una de las principales consignas, a su vez de la libertad de expresión y a favor de Bolsonaro, ha sido la solicitud del Congreso, al Congreso, de que apruebe justamente de la justicia, de que apruebe el voto electrónico, impreso y auditable. A su vez, Bolsonaro comentó que la comodidad no le atrae a él y que han pasado tiempos difíciles, que eso es verdad, y utilizó el pasaje de la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y justamente la población tomará conciencia de lo que estamos viviendo, de que es un régimen dictatorial que empieza en la Corte Suprema. También comentó que él no quiere la comodidad de los palacios ni los beneficios que existen en Brasilia, sino que quiere lo justo al lado del pueblo y que él va a continuar luchando contra toda esta dictadura que se ha instaurado de la Corte Suprema, la cual intenta claramente hacer lo que sería un golpe de Estado dentro del Palacio justamente de Brasil, el Palacio Real del presidente y demás poder ejecutivo, por lo cual podemos ver que un Bolsonaro el cual ya en campaña electoral para 2022 sin duda alguna, mostrando y ya con una postura muy fuerte, entendiendo que una de las principales preocupaciones que hoy en día tiene es la Corte Suprema. Y sé que Rami tiene noticias también referidas a esto, porque hay una ley contra la censura que se promovió estos últimos días y demás. Que nos puedes comentar, Rami, tanto de la marcha como de esta nueva ley que ha propuesto el presidente Jair Bolsonaro? Sí, mira, para empezar, el tema de la marcha que fue multitudinaria, algunos ya hablan de mucho, incluso más de 2 millones de personas, dijo algunas palabras muy fuertes, muy directas, se lo puede caracterizar como una persona que Bolsonaro se dirigió como siempre hace, con toda sinceridad, como hacen sus discursos. Se pudieron ver imágenes extraordinarias, impresionantes, que muchos medios de comunicación oficiales, digamos, de estos
medios de comunicación más que nada masivos no mostraron, incluso lo criticaron, hubo muchas críticas de la oposición, hubo palabras del presidente Bolsonaro en contra de la Corte Suprema, enfrentándola de una vez por todas. Quiero, digamos, hacer un poco de referencia y un poco de comparación con Estados Unidos, ¿no? Porque también se puede comparar como la manifestación de Donald Trump frente al Capitolio, con todos sus simpatizantes. En este caso fue algo muy parecido, incluso, bueno, llegó Bolsonaro a decir que él nunca va a ser detenido, ya que sus opciones van a ser entre la vida y entre la muerte y la victoria, y ya no va a acatar las decisiones judiciales, porque, bueno, lo que pasa acá es que claramente se han dado cuenta y se ha podido sacar a la luz de una forma muy sincera de que el Poder Judicial es realmente corrupto, está corrompido, y como ejemplo siempre pongo Estados Unidos en los últimos meses, que ya vienen de mucho tiempo antes, pero ahora han quedado mucho más en evidencia, sobre todo incluso incluyendo a la jueza designada por Donald Trump, que resultó ser igual al resto, completamente se la vendió como una mujer realmente un ejemplo, una, digamos, conservadora. Bueno, terminó tomando algunas decisiones de las que no voy a tocar, pero sobre todo refiriéndose a una última donde decidió hacer la vista para otro costado, para otro lado, y no tomar cartas en el asunto respecto a una demanda que había iniciado unos estudiantes de Indianápolis. Pero bueno, acá está respecto a ciertas inoculaciones. Y acá lo que ocurre en Brasil es algo muy similar, pero en este caso ya está advertido Bolsonaro, completamente advertido de lo que podría llegar a ocurrirle a él, porque él sabe que, y él tiene una formación militar, tiene una formación estratégica muy distinta a muchos otros mandatarios, y él sabe cuál es el verdadero poder y ese estado profundo al que tiene que derrotar o lo van a derrotar a él, y ya sabemos que si él es derrotado a través de medios fraudulentos, él nunca más va a volver a obtener la presidencia, porque ya cuando se equivoca el estado profundo en estos casos, luego corrige bastante bien, eh, como en el caso de Estados Unidos, salvo que se dé un imprevisible o se dé alguna cuestión fuera de lo normal, fuera de lo que son los ámbitos de la democracia generalmente. También ha tomado una decisión muy importante en los últimos días, que fue la de establecer una nueva ley que va a impedir directamente que de manera arbitraria, se censure a usuarios de distintas redes sociales por por cualquier pensamiento que no tenga que ver como lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las redes sociales hicieron de esto, se les escapó quizás al poder en aquel momento, en el gobierno de Donald Trump, no poder accionar contra las redes sociales, algo a lo que en este caso Bolsonaro se adelantó y directamente ya tomó una decisión. Dicen por parte de Facebook que esto es atenta contra los derechos de las personas, esto sería incluso hasta anticonstitucional, plantearon que era anticonstitucional. Bueno, se han metido y son organismos, sabemos que están fuera, son internacionalistas que están fuera de la ley, del Estado, y bueno, ellos plantean su propio mundo, su propio Estado dentro de un Estado, con sus propias reglas, y ellos luego se quejan de las decisiones que toma el principal mandatario de un país. Y esto es bueno, también podemos asimilarlo un poco a las decisiones que tomó Ron DeSantis en Florida. Eso también es importante compararlo, que ya ha sido anunciado incluso hoy como un candidato potencial presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones, casi oficializado lo que se dio. Y bueno, vemos acá algunas figuras, ¿no? Comparando a Bolsonaro, Trump, Ron DeSantis, y que le hacen frente a este mundo que está completamente cooptado por las redes sociales, por las Big Tech y por otras Big Pharma, los medios masivos de comunicación, etcétera, que se intentan imponer por sobre el pueblo, sobre la soberanía que le corresponde al pueblo en primera instancia y sobre los mandatarios, en este caso con el presidente Bolsonaro. Sí, y también antes de darle la palabra a Horacio, bien cortito para sumar también que la Corte Suprema hoy mismo arrestó a un ex asesor de Trump por reunirse con Bolsonaro, quien también era el CEO de la famosa red social que muchos lo consideran de Donald Trump, que es Getter. Dato importantísimo también en toda esta cuestión de las leyes anticensura y de la dictadura de la Corte Suprema.
Hay un tema que también creo que es importante rescatar, que la movilización masiva que se genera es simbólicamente un freno que se le intenta poner a lo que es la dictadura del Poder Judicial que tanto ha perseguido tanto a Bolsonaro al punto de querer imponer el gabinete que debería tener en su gobierno, como a los principales referentes, como bien explicó Nicolás del Comiso, y quiero remarcar esta idea, desde Oswaldo Eustaquio hasta Sarah Winter, incluso casos de tortura dentro de las cárceles, tratos inhumanos, a ver, presos políticos claramente, persecuciones. El tema de las redes sociales y la movilización es fundamental porque la única forma en la que se puede sostener hoy, cualquier gobierno de derecha en cualquier parte del mundo es exclusivamente a través del apoyo popular. Es la única forma. Que la gente en su mayoría haga sentir la presión en la vía pública y demuestre, como siempre hemos dicho con el fenómeno argentino en el 2020, todos saben a qué me refiero, no alcanzan los patrulleros para todos, sean libres, es saliendo de las calles. Porque de hecho, bien marcaron con el tema de la censura en redes sociales, lo que se busca es que en esencia no haya una discrecionalidad para silenciar a los conservadores. Este es el fin último. Y lo que se hace al salir a las calles es que toda esa gente pro vida, esa gente pro familia, esa gente liberal clásica, paleolibertaria, conservadora, patriota, que salgan a movilizarse en apoyo a un presidente de derecha y cristiano. Porque en caso contrario ya se está previendo que por cómo están los números en las cámaras, esto es un dato que no es menor, teniendo los números favorables en cámara de la oposición, más la clara complicidad del Poder Judicial y el favoritismo de la prensa internacional, se va a promover un impeachment en contra de Bolsonaro. Claramente, ni siquiera va a hacer falta un fraude, que esto fue lo que le costó la tortura y la prisión y quedar en silla de ruedas a Oswaldo, denunciar cómo iba a ser el proceso de impeachment fogoneado por la izquierda. Entonces hoy no es momento para tibios. Así que un saludo a los liberprogres que dicen ni derecha ni izquierda siendo de izquierda. O sea, acá hay que ser de derecha a más no poder. Les guste o no les guste el término, pero no es momento para tibiezas, momento de definiciones. Por eso se está persiguiendo a Bolsonaro. Por eso se lo persiguió en su momento Donald Trump. Y por ese apoyo popular, que es lo que resiste al Deep State, es que naciones como Hungría o Polonia pueden todavía resistir el embate ideológico que posee la Unión Europea. Y hay que ver hasta dónde. Pero esto es lo importante. Yo recuerdo que uno de los primeros vivos que hice en mi vida fue con Ramírez hablando del Deep State. Y muchos dijeron teoría de conspiración. No. Esto es real. No entender cómo funciona el Deep State, entiéndase, desde una Corte Suprema hasta las centrales de inteligencia de un Estado, no entender cómo funciona el poder político real en el mundo. En todo caso, el que crea esto, que se dedica a tuitear estupideces, que esa es su función. Acá estamos para hablar cosas serias y reales. Así que qué bueno que se haya movilizado tantas personas. Qué bueno es ver al ciudadano de pie entendiendo el valor de su libertad, de su propiedad, de su vida, la de suya y la de sus hijos. Porque acá está en juego toda la región. Cae Brasil, cae el último bastión real, porque no quiero quitarle mérito a otras potencias con todo el respeto que merecen, pero lo cierto es que Alberto Fernández no crean que va a ser ni cerca es los principales problemas. Vamos de vuelta, Piñera, lo que se está sucediendo en Colombia en este momento, Perú, bueno, para qué hablar de Perú, que yo no me he dedicado a tantos programas. México con López Obrador, que el propio partido se define de izquierda. Entonces, que acá hay un tema que hay que tratar, que entonces o se apoya a Bolsonaro o se termina siendo funcional, ya sea por acción o por omisión, al enemigo. Realismo político, puro y duro. Listo, creo que no me quiero extender más, pues ya vine para el largo bloque, pero quería hacer esta pequeña acotación. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y hasta la próxima.